de que hay sectas en YouTube que aunque están a miles de kilómetros de distancia, pueden radicalizar a una persona y llevarla a que se pierda en las montañas de tu país. Pero sabemos, hermanos, que esto es una crisis anunciada. Sabemos que vienen calumnias y sabemos también que las familias van a ser divididas. Es una crisis que Jesús ha profetizado. Leamos en Lucas capítulo 12, versículo 52 al 53. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Es curioso porque una de las prédicas más recurrentes de la iglesia evangélica es la unidad familiar, y sobre todo la unidad familiar en torno a un falso día de reposo que es en el domingo. Pero vemos que Jesucristo predice y profetiza un evento que a nadie le gustaría, y es la división familiar. Pero de nuevo, ¿qué está primero? ¿Está primero la unidad familiar o está primero el adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué está primero, hermanos? Sabemos que para Dios está primero adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es la representación de todo lo que es bueno, y Dios siempre es bueno, y la ley de Dios es justa, santa y buena. Mientras que tu familiar es un ser humano que se equivoca y que comete errores y que muchas veces sus actos están guiados por el egoísmo y no por el altruismo. Por ejemplo, cuando quiere tenerte cerca porque sabe que contigo está la prosperidad mundana, sabe que tú le provees, sabe que tú le cuidas, le cocinas, sabe que tú lo acompañas, entonces su deseo es egoísta y por tanto, pues no puede la unión familiar interponerse por encima de la adoración a Dios. Es claro entonces que las palabras de Jesús son muy correctas cuando aquellos que adoren a Dios en espíritu y en verdad van a tener que tolerar una división en sus familias. Y fue algo que ya vimos en el 2020, en donde se dio una gran división que aunque hoy está como silenciada y como que está como detenida en el tiempo, sabemos que está latente. Es una división que ya quedó establecida. Unos recibieron algo en el brazo, otros no. La familia quedó dividida desde el 2020 y está así la cosa. Y esa división va a explotar o va a salir a la superficie en cualquier momento para de nuevo generar fricción en la familia. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tu familia diga que tú te has radicalizado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que tú vas a decidir? Porque ya vemos que el cristianismo plutocrático interpone sobre la ley de Dios la unión familiar, y eso está totalmente incorrecto. Nosotros debemos estar sujetos a la ley y a los profetas, y sobre todo debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo cual quiere decir que no podemos obedecer al hombre sino a Dios. No podemos obedecer al Papa de Roma por buscar la unión familiar, aunque de alguna manera sería lo más fácil de hacer. Podemos ver claramente que no es lo correcto, porque la ley de Dios es justa, santa y buena, mientras que los deseos de los familiares muchas veces están guiados por el egoísmo. Es claro entonces que hay una diferencia muy grande entre Babilonia y el pueblo santo de Dios. El asunto es que el pueblo santo de Dios está llamado a salir de Babilonia. ¿Y qué pasa cuando ese salir de Babilonia significa precisamente también salir de tu familia, de tus amigos, de tu ciudad, para irte al campo? Es claro que la familia no quiere que te vayas de Babilonia, porque la familia quiere quedarse en Babilonia. Y es lo que le ocurrió a Lot. La esposa de Lot no quería irse de Sodoma. Sus nueros y las esposas que eran las hijas de Lot no querían irse de Sodoma.
y se burlaban de Lot. Y seguramente también el noticiero de Sodoma salió hablando muy mal de Lot, porque decían que Lot se había radicalizado con sus 2 hijas por culpa de una secta de 2 ángeles que llegó a su casa para hacerlo que se separara de su familia, porque se ha dado una división familiar en la familia de Lot. Los 2 nueros con sus 2 esposas se quedaron en Sodoma, y Lot con sus 2 hijas se fueron de Sodoma, y su esposa murió como una estatua de sal. Es una terrible división familiar, pero no había otro camino. El único camino es hacia Dios. Dios es el camino a la salvación, mientras que lo que le esperaba a Sodoma era la segunda muerte, la muerte eterna. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? De la misma manera, en la noticia de esta mujer perdida, se nos revela cómo ella sale de su familia y aparentemente ella sale al campo. Sea que eso pasó o no pasó, lo único que podemos ver y deducir es que es lo mismo que tendrá que hacer el pueblo santo de Dios: salir de la ciudad hacia el campo. ¿Qué va a decir tu familia? Que te has radicalizado. Miremos entonces también otras señales masónicas en la noticia. Los rombos, que podemos ver como un claro símbolo masónico, aunque alguien pudiera decir que la mayoría de rejas metálicas que se ponen en las casas tiene forma de rombos, pero sabemos que es una clara señal masónica. Otra cosa muy curiosa en estas noticias de la mujer que se ha perdido es que las fotos que muestran de la mujer son bastante sugestivas. ¿Qué pasa ahí? ¿Acaso tu hermana se pierde y tú le vas a dar al noticiero fotos de tu hermana en vestido de baño, fotos de tu hermana en trajecillos apretados y ajustados? Inclusive hasta le han dado una foto de la mujer perdida con sombrero y gafas oscuras, y como que está difícil que alguien la reconozca usando gafas oscuras y sombrero. ¿Por qué le vas a suministrar al noticiero esas fotos? Y las personas o los hombres van a mirar el cuerpo de la mujer y no la cara de la mujer. Y tú necesitas que miren es el rostro de la mujer para que puedan identificarla. Pero tú has dado una foto donde tu familiar usa gafas oscuras y sombrero. ¿Quién la va a identificar? Hermanos, ¿será por eso que esos carteles de Se Busca que se muestran en el noticiero no tienen ni un solo número de teléfono de contacto? Es de locos. ¿Y qué pasa? Es que cuando tú haces un cartel de Se Busca, lo primero es que pongas el número de contacto. Pero los carteles que muestran en el noticiero no tienen información de contacto. Y de nuevo uno puede pensar que tal vez el noticiero está como demasiado enfrascado en acusar a la congregación de Javier Palacio y en demostrar que no debe existir la libertad de expresión, porque entonces siempre habrá alguien tratando de radicalizar a otras personas. Y es que de nuevo, para la Iglesia Católica la libertad de expresión es un terrible error, como lo dice la encíclica Mirar y Voz del Papa Gregorio XVI en el capítulo 11. Debemos también tratar en este lugar la libertad de imprenta, nunca suficientemente condenada, si por tal se entiende el derecho de dar a la luz pública toda clase de escritos, libertad por muchos deseada y promovida. Pero nos horrorizamos, venerables hermanos, al considerar que monstruos de doctrina, o mejor dicho, que sin número de errores nos rodea, diseminándose por todas partes en innumerables libros, folletos y artículos que, si son insignificantes por su extensión, no lo son ciertamente por la malicia que encierran, y de todos ellos sale la maldición que vemos con honda pena esparcirse sobre la tierra. Esto es lo que piensa la Iglesia Católica de la libertad de imprenta.
Por eso vemos que los medios de comunicación, los periódicos, están en manos de la masonería eclesiástica para denigrar de todo aquel que se atreva a predicar la obediencia a la ley y los profetas. Dirán que es un radical, que en cualquier momento te va a hipnotizar y te va a obligar a no robar, a no matar, a no hablar mal del prójimo, a no adulterar, a guardar el sábado como día de reposo y a adorar al Padre y al Hijo. Parece que eso está muy mal para esta religión babilónica que viene de Europa, que ha usurpado el verdadero cristianismo y que declara la libertad de expresión como una horrible desgracia que no ha sido suficientemente condenada. Y sobre todo, Babilonia está muy molesta porque sus iglesias cada día están más vacías. Por tanto, exigen que se pase un decreto o una ley universal en donde nadie pueda predicar a menos que esa persona esté certificada por el gobierno, que gracias a la masonería está dominado por la Iglesia Católica. Y no por nada, hermanos, en estos días también fue expulsado y excomulgado el cardenal Vigano, porque él decía que la masonería se había apoderado de la Iglesia Católica, que yo creo que es al revés. La Iglesia Católica se apoderó de la masonería. Y bueno, volviendo al tema de la mujer perdida, miremos otro aspecto curioso. Cuando vemos los movimientos oculares de sus familiares, tanto del padre como de la hermana, en el momento en que son entrevistados por el periodista, vemos algo que parece extraño, porque empiezan a mirar hacia las esquinas, torciendo los ojos hacia un extremo, y eso es algo normal cuando tú estás dictando una conferencia o estás pensando al mismo tiempo lo que estás diciendo, cuando estás relatando una historia que ocurrió hace muchísimo tiempo. Pero cuando hablas de un acontecimiento trágico, recientemente ocurrido, que te estremece y que ha dejado una huella traumática en tu mente, se supone que tú tienes incrustado en tu mente cada minuto y segundo de cómo ocurrieron los eventos y que no necesitas andar pensando en lo que vas a decir. Es curioso, por ejemplo, si tú le dijeras a un pintor que te pinte tu casa y luego le preguntas, después de que la ha pintado, mira cuántos tanques de pintura te has gastado. Si el pintor empieza a torcer los ojos hacia un extremo o hacia arriba y a la izquierda, pues tú vas a tener total claridad de que el pintor no te está diciendo la verdad sobre cuántos tanques de pintura se ha gastado, porque tú supones que él debe tener muy claro eso en su mente, que él no necesita estar pensándolo mucho. Es un asunto bastante simple. Y por tanto, el hecho de que él esté mirando hacia los extremos o hacia arriba, eso quiere decir que no te está diciendo la verdad. Tú inmediatamente entenderías que te está mintiendo. Y este tipo de mirada es la que podemos ver con el padre de la mujer perdida y con su hermana. Algo que no debería ocurrir, teniendo en cuenta que los eventos ocurridos han sido muy traumáticos y ellos deberían tener en su mente total claridad de lo que ha ocurrido. Dejó tomar esta Pero ambos tuercen los ojos a cada pregunta